hacerle una pregunta, pero no me conteste. ¿Quién manda en su casa? Ay, no sé, yo vi como algunos hombres con una ganas de levantar la mano, pero mejor no. ¿Quién manda en su casa? Ha de creer que las mujeres dicen, ¿y mi esposo quién va a ser? Y el marido nada más la vuelve a ver así. O sea, Sergio iba a levantar la mano, pero cuando vio que Doña lo estaba viendo, se quedó así. No me la juego, dice. Ay, por Dios, ¿quién manda? ¿Quién manda? A nadie le gusta ser mandado, hermano. Todos quisiéramos mandar, pero al fin y al cabo, todos somos mandados. Todos, hermano. La mujer tiene sus trucos. Y si no logra que se hagan las cosas de una manera, logra que se hagan de otra manera. Se tienen unas mañas, hermano. Y la que puede, le dice al marido, no, Fernando, usted mañana hace esto y esto y esto, y lo tiene que hacer a tal hora, y lo tiene que hacer como yo le dije. Está bien, ¿verdad? Pero la que no puede hacer eso, porque Fernando no permite que eso pase, se pone a llorar. ¿Pero qué es lo que le pasa? Es que Fernando, ¿por qué usted no me complace en algo tan sencillo como eso? Y ya Fernando se siente el peor de los hombres y le dice, no, mañana a la hora que usted quería yo voy y hago todo. Y si no lo logra así, tiene 1000 maneras de lograrlo. Bendito sea el Señor. Hermanos, cuando el Señor dijo, le haré una ayuda idónea, de verdad que le puso al hombre a la par a una mujer con una capacidad que más vale tenerla de amiga, hermano. Bendito sea el Señor. Bueno, las estoy elogiando, pero las estoy echando al agua también. Bueno, ay, Señor. Vamos a repartir copias del tema de hoy. El título se llama Si Jehová no edifica la casa. ¿Es la mujer inferior al marido? Y valga la pregunta, porque en casi todas las culturas, o no sé si en todas, hay una opinión popular, generalizada, de que la mujer es inferior al hombre. En aquellas culturas antiguas y en algunos lugares en que todavía esas culturas prevalecen, se considera a la mujer como una posesión casi, como una mercadería. Todavía hay lugares donde las mujeres se cambian o se venden, los padres venden a sus hijas por dinero o las cambian por animales, tantas vacas, las comercian por vacas. Entonces, bueno, si un padre tiene una hija que es pero muy guapa, muy bonita y fuerte y saludable, vale más vacas que otra, ¿cierto? Entonces él ve que la chiquilla va bonita y va creciendo y dice, a esta chiquilla, así como va por ahora, mínimo 10 vacas. Pero conforme va desarrollando y va viendo que se va poniendo más hermosa, dice, 20 vacas. 20 vacas. ¿Ah? Y si alguna es extremadamente bella, vendrá algún pretendiente y el papá le dirá, mire, esa muchacha no te la doy por menos de 50 vacas, que ya eso sería una fortuna por aquella muchacha. Tal vez tiene otra hija, pero por esa... Él le dice, bueno, no, es que yo lo que le puedo dar son 30. No, en ese caso te ofrezco esta otra. ¿Cuánto me das por esta? La mira, no, es que por esa no le doy nada. Trato hecho, llévesela. Esas cosas pasan, hermano, en ese lugar, ¿verdad? En esos lugares. Y menciono eso de las culturas, porque cuando el libro de Génesis se escribe, es para enseñarle al pueblo de Israel que recién salió de Egipto
¿Cuál es la perspectiva que deben tener de todas las cosas, espirituales y materiales? Y por eso comienza con la historia de la creación, porque uno de los problemas más graves que habían era la idolatría, el temor a dioses que no eran dioses, eran astros o eran cuentos como el Cadejos y la Llorona. Yo el Cadejos, la Llorona sí las he visto más de una vez, pero el Cadejos, ese yo nunca lo he mirado. Habían cuentos de eso, hermanos. Y entonces había culto al sol, culto a la luna, culto a las estrellas, a las constelaciones, qué sé yo cuántas cosas. Se formaban también estatuas que tenían, por ejemplo, cuerpo de hombre, pero con cara de perro o con cara de toro. Y cuando miraban eso, tenían miedo. Al comenzar el Génesis con la historia de la creación, se le quiere enseñar al pueblo lo siguiente: fue nuestro Dios y no ningún otro. Fue Jehová, fue nuestro Dios el que creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y este fue el proceso de todo. Y Él fue el que hizo el sol para que nos alumbre a los seres humanos, y la luna para que nos alumbre en la noche a los seres humanos, y todo lo que hay en el mar, y todo lo que hay en la tierra, y todos los animales que vuelan, y todo lo que la tierra produce, y todo lo que el mar produce, todo eso Dios lo hizo para que nosotros, los seres humanos, lo administremos de manera que somos superiores a todas esas cosas, y ninguna de ellas tiene por qué recibir reverencia de tipo culto por parte de nosotros, porque nosotros somos lo máximo. El Señor hizo al hombre y le dijo: señorea, manéjalo, administralo todo. Y aún lo que está en el cielo, como los astros, las estrellas, pues el sol y la luna, son para que les sirvan a ustedes, dándoles luz de día y de noche, y guiándolos también en largas distancias, sea en el mar, sea en la tierra, etc. Pero entonces habla de la creación del hombre y la mujer, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Esto es levantándoles a ellos la autoestima, porque ellos eran esclavos y sentían que valían menos incluso que los animales. Entonces les está diciendo que Dios los creó a imagen y semejanza de Dios. Y le dice: varón y hembra los creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios a los dos. Amén. Los bendijo Dios y les dijo a los dos: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A los dos, de manera que ambos tienen esa capacidad. Hay ocasiones en que el hombre es más inteligente para manejar las finanzas y los bienes que se poseen en la familia, pero muchas veces el hombre es precisamente quien arruina las finanzas y todos los bienes de la familia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, hay mujeres, hermanos, que son como un saco roto. Todo lo que se les da lo arruinan. Pero hay mujeres que son las que producen y levantan la economía de la familia. Es más, voy a decir una cosa extrema: hay hombres que comen porque su mujer les da de comer. Entonces, ciertamente tiene que haber un orden en todo por razones de gobierno y de que haya paz y armonía, pero no se puede jamás menospreciar, como lo hacen algunas culturas o casi todas las culturas, menospreciar la posición de la mujer, porque la mujer fue tan bendecida como el hombre desde el principio. Eso no es nuevo, es desde el principio. Esta es la enseñanza que el Señor le está dando a su pueblo, para que los hombres no piensen de sus mujeres o de sus hijas, porque también los hombres se sentían tristes cuando nacía una hija, porque querían que solo les nacieran varones. Imagínense qué tontería, ¿verdad? Que solo nacieran varones. Era cuestión de cultura. El Señor le está enseñando que ese es un pensamiento equivocado, que es un pensamiento pagano que ellos no deben tener.
Y si alguno de nosotros tuviera ese tipo de pensamiento, hermanos, tenemos que sacar eso de nuestra cabeza y meter en nuestra cabeza, en nuestro corazón, la enseñanza que nos da el Espíritu Santo, la palabra de Dios. ¿Es el hombre superior a la mujer? Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí hay dos cosas. La primera cosa es que tiene que haber un orden en todo. Pero la segunda cosa es que se menciona una cuestión que es de aspecto cultural, que dice que según el pensamiento común, una mujer que no obedecía a su marido, que no se sujetaba a su marido, era muy mal vista. Sufría el rechazo, no solamente de su marido, sino el rechazo de toda la sociedad. Y a veces, hermanos, aunque uno tenga un derecho, a veces lo más sabio es soportar. Yo sé que a nadie le gusta soportar, a mí tampoco, pero hay que. Y a veces hay que saber esperar. Y a nosotros los pastores, hermanos, usted no sabe las cosas que tenemos que aprender a esperar y la paciencia que hay que tener. Le digo que son muchísimos, pero muchísimos los que han intentado pastorear y después de un tiempo dicen, no, olvídate, yo no tengo por qué estar aguantando esto. Y se van a trabajar en otra cosa. Es que hay que tener mucha paciencia. Sí, porque los hermanos son insoportables. No, porque todos, hermanos, si no nos tienen paciencia, no podríamos convivir. Y yo estoy seguro que ustedes también me han soportado a mí. Hay que ser humilde y hay que ser sensato y objetivo. No, yo también doy problemas. Y aunque no diera problemas, no soy un billete de $100 para caerle bien a todo mundo en todo momento. A la larga yo soy la hija fea por la que nadie quería pagarme una vaca. Mire, gracias a Dios, pero que Dios bendiga a las mujeres que soportan a sus maridos y que los ayudan y que los comprenden y que los siguen queriendo y respetando a pesar de. Y hermanos, que Dios bendiga a los hombres. Porque, hermanos, les voy a decir una cosa, se habla mucho de machismo, toda esta cosa que el mundo entero promueve con el plan de destruir las familias. Pero les voy a decir una cosa, hermanas, mire, piensen, analicen, hermano, los hombres han sido dotados por Dios de mucha paciencia, hermanos. Y tenemos muchas desventajas. El hombre sale de la casa muy temprano y posiblemente sus hijos todavía están durmiendo. Regresa cansado del trabajo y es muy poco lo que puede compartir con su familia. Mientras tanto, la mujer, si tiene la bendición de poderse quedar en su casa, que ya hoy día muy pocas tienen esa bendición, porque el sistema que nos gobierna nos ha privado de todas esas bendiciones. El hombre entonces decía, está mucho menos en la casa, la que está es la mujer. Y aunque se enoje, y aunque regañe, y aunque todo, pero es con la que los hijos más se vinculan, porque están más con ella que con el papá. Pero el papá está por allá trabajando, algunos en condiciones incluso peligrosas, arriesgando su vida cada día. No es que en la casa no hayan peligros, pero los hombres se enfrentan a todo. Que el gobierno o los estados hacen unas leyes extrañísimas, donde el hombre tiene todas las desventajas. ¿Quién se va de la casa? El hombre se va de la casa. ¿Quién trabajó por la casa? Los dos, aunque ella haya estado en la casa, los dos, porque ella atendía la casa mientras él trabajaba. Pero esa casa era su sueño, ¿no es cierto? Esa casa era su sueño. Y si tiene una deuda, ¿a quién le van a embargar el salario? A él, que es el que trabaja. ¿Cierto, hermanos? Entonces hay un montón de cosas por las que el hombre sufre. Bueno, sigamos con este tema. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también
los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces resulta que vamos a suponer que vamos a inventar otro nombre porque aquel ya no me sirve otra vez. Higinio, ¿alguien aquí se llama Higinio? Dígame por favor para no seguir con el nombre. Higinio le habla algo a su mujer, la gente lo está viendo y su esposa le responde de mala manera y lo pone en vergüenza con los que están viendo. Pobrecito Higinio, pero qué tonta ella. Él quedó mal, porque la verdad, él quedó mal, porque su esposa no lo respeta. Pero ella quedó peor, porque su imagen quedó mal ante la comunidad, por razones de cultura. Entonces, dada esa situación, era muy importante que las mujeres supieran comportarse según su entorno, por el bien del evangelio. Porque si no, la gente diría, las mujeres que van a ese lugar y que se reúnen allí con esa religión o esa cosa de Cristo, viera qué insolentes que se hacen. ¿Me entienden, hermanos? ¿Y qué pasa? Que el evangelio no avanza. Y a veces hay que pagar un precio, ¿verdad? A veces pasa así, hay que tener paciencia y esperar el día en que el Señor perfeccionará todas las cosas. Pero al menos procuremos que el reino de Dios sea una realidad en nuestra casa, en nuestra familia. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, ¿sin qué? Sin temer ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. Es decir, no lo haces por miedo, sino que lo haces porque el Espíritu Santo opera en tu corazón, entiende la situación y de usted nace esa actitud para la gloria de Dios y para la paz y edificación de toda su casa. Porque como dice la mujer sabia, edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Todos tenemos que pagar un precio. Sin temer ninguna amenaza no es necesario que te amenacen, no es necesario que haya una ley, no es necesario que te obliguen, no lo hagas por miedo. De la misma manera, por ejemplo, que un hijo o una hija cuida de su madre o de su padre anciano, ¿tiene miedo? No, no tiene miedo. Lo hace porque lo ama. Cuidan a sus hijos y los aman. ¿Qué hicieron para ganarse ese amor? Nada. Un bebé desde que nace, lo que hace es ensuciar pañales, despertar, desvelar, molestar. Eso es lo que hace, molestar y molestar. Y pedir y exigir y exigir y exigir. Pero la madre no siente eso. ¿Por qué no lo siente? Porque lo ama. Está llorando, seguramente se ensució, va corriendo y lo primero que hace es que le revisa el pañal. Amén. Porque no quiere que se le quemen las nalguitas. Amén. Y si llora de noche, hay que atenderlo inmediatamente. Y si no quiere leche, ¿no es eso lo que quería? El pañal está limpio, ahora sí nos preocupamos. Cierto, porque ¿por qué llora este niño? Y solo molestan, hermano. Pero uno lo da todo por ellos. Amén. Entonces así tiene que ser la disposición que nace del corazón por la operación que Dios hace en cada uno de nosotros. A la vez nos está diciendo que el marido no debe ser un hombre amenazante. No tiene que ser un ogro, no tiene que ser la persona que le infunde miedo a su familia, sino que por la enseñanza que todos hemos recibido, nos respetamos mutuamente por temor de Dios. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Dar honor a la mujer es sabiduría. Amén. No es que te canta la gallina, ¿ok? No es que le tenés miedo, le das honor por sabiduría.
Es una actitud sabia. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. De esa manera. Yo sé que ella es más frágil que yo. Esa debe ser la forma. Se le da honor como a vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Y por qué tienen estorbo nuestras oraciones? Por dos razones. Una, porque si no estamos en paz, y si yo sé que la agredí, y si nos hemos insultado, yo voy a orar y no puedo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? A no ser que sea muy cínico y que llegue, aleluya, Señor, gracias. No, hay un estorbo. Sí, hay un estorbo en el corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermanas y hermanos? Sí, hay un estorbo para orar. Pero aparte de lo que yo sienta en mis emociones y en mi corazón, Dios está viendo el asunto y Dios dice, ¿cómo te presentas delante de mí así tan fresquito, verdad? Sin haber corregido lo que hiciste. ¿Es el hombre más inteligente o sabio que la mujer? Ya hablé de eso al principio, pero quiero mencionar el caso de Abigail. Aquella mujer que tenía un hombre que se llamaba Nabal. Nabal tenía riquezas, pero era un hombre malo y tonto. Sí, no todo el que hace plata es porque es vivo. Algunos son tontos, pero en ese negocio se mueven de una manera que llegan a hacer dinero, aunque todo lo demás lo desbaraten. Pero tenía una mujer sabia. Su esposa era sabia, se llamaba Abigail. David, con su ejército, sus 400 valientes, habían estado acampando cerca de donde estaban las rebaños de las ovejas de Nabal. Y ahí estaban los peones de Baal, los pastores cuidando las ovejas, pero habían gente mala que pasaban y mataban a los que cuidaban las ovejas, a los pastores, y robaban las ovejas. Eso era común. Este asunto de que no se puede tener nada porque hay ladrones y hay maleantes, esto ha habido toda la vida, hermano. Pero como David y sus 400 valientes estaban acampando en la misma zona, todos los forajidos huían del lugar y no se atrevían a acercarse. Y esto hizo que durante todo ese tiempo los rebaños de Nabal, como sus peones, estuvieran a salvo. Llegó el tiempo de la esquila. Tenían que trasquilar las ovejas. Y entonces David le manda un mensaje a Nabal diciéndole que él se ha portado bien y que ellos le han cuidado a sus peones y a sus ovejas. Que le regale carne, que le regale unas ovejas para alimentar a sus 400 hombres. Y Nabal lo trató como a un maleante y dijo, ¿y quién es David? Dice, lo trató mal, ¿ok? Entonces cuando a David le dan el mensaje, David prepara a los hombres y dice, voy a matar a Nabal y a todos sus hombres. Porque David se ve obligado a hacer eso, porque su prestigio ante su ejército, ante sus 400, está siendo puesto en duda. Si él no hace nada, ellos pierden fe en él. Pero cuando él va de camino, le sale la esposa de Nabal y le dice, a usted Dios lo escogió como rey. Eso es más importante que cobrar venganza con mi marido. No te manches las manos de sangre, porque Dios tiene un propósito contigo. Y si haces eso, todo Israel lo va a sufrir. Una mujer muy sabia. Entonces David, una vez que ella lo hizo reflexionar, se lo agradeció y le dijo, bendito sea Dios que saliste al camino y que me detuviste a tiempo. Muchos creen que esa mujer hizo eso para defender la vida de Nabal. No, si ella lo que quería era que se muriera, la verdad, hermanos. Porque ese tipo realmente era malo y ella sufría la maldad de ese marido todo el tiempo. Pero ella lo que está haciendo ahí no es defendiendo a su marido, es salvando a Israel. ¿Comprenden, hermanos? Ella está viendo más allá de su problema personal, está mirando el plan de Dios. Y entonces ella prefiere, porque otra hubiera dicho, ay, qué dicha que me lo quiten de encima. No, ella prefiere soportar a su marido, pero salvar el plan de Dios. Ven, hermanos, que a veces hay que tener paciencia, hay que esperar.
Y hay que aguantarse, man. Y David le da las gracias. Luego Nabal se pega una borrachera tremenda. Y cuando él llega a la casa, ella le cuenta. Cuando él despierta al día siguiente, ella le cuenta. Le dice, venía David con sus 400 hombres, te iba a matar a vos y a todos tus hombres, no iba a quedar nada de eso. Y él se asustó tanto que le dio un infarto. Porque cuando uno lo lee, uno saca por conclusión, fue un infarto lo que le dio. Dice que quedó inmóvil, no se movió más. Le dio un infarto, le dio un derrame, algo le pasó. Y unos días después murió. Y entonces resulta que Abigail era una mujer, aparte de ser muy sabia, temerosa de Dios, tenía contacto con Dios, hermano, muy importante. Tenía contacto con Dios. En medio de su sufrimiento, de sus pruebas, ella tenía contacto con Dios. Y por eso salvó la situación. Entonces cuando Nabal murió, y esta mujer además era, dice la Biblia, muy hermosa. David preparó un presente y mandó unos mensajeros. Dígale que si quiere ser mi esposa. Pero con todo respeto. Si usted lee la historia, se da cuenta que David fue muy respetuoso. David tuvo reverencia ante aquella mujer porque él vio que era una mujer de Dios y él respetó eso. Y la trató como tal. Ella primero le dio testimonio. Y luego él tuvo temor de Dios y hasta la forma en que la trató fue con un cuidado, hermano. Con mucho respeto. Si quiere venirse para la casa. Entonces, ella por supuesto entiende que sí hay un propósito de Dios en el asunto. Y termina siendo esposa de David. ¿Qué? Ya con solo esa historia, hermano, ¿cómo aprendemos, verdad? Qué linda historia. ¿Es el hombre más inteligente o sabio que la mujer? No, la inteligencia y la sabiduría es algo que depende de cada uno y de su relación con Dios. No hay diferencia si es mujer o si es hombre. No hay diferencia. De usted depende cuánta inteligencia y cuánta sabiduría va a tener. Dice que el origen, la base, el principio de la inteligencia y la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el escudriñar y entender el plan de Dios para tomarlo para nosotros. Ese es el principio de toda inteligencia y toda sabiduría. Ante Dios, ¿son los hijos inferiores a los padres? ¿Dios valora más a los padres que a los hijos? Marcos capítulo 10. Le presentaron niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. No, hermanos, jamás no son inferiores de ninguna manera, al contrario, tener un hijo es una gran responsabilidad ante Dios, porque ese hijo le pertenece a Él. Y así como David tuvo respeto por Abigail, los padres tienen que tener respeto por los hijos y tener mucho cuidado cómo les corrigen y cómo los tratan. A veces hay personas que también no quieren sujetar sus ánimos al Espíritu Santo y metemos la pata, ¿verdad? De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué límite de autoridad y de sujeción existen en cada uno de estos casos? Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced ¿qué? En el Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, obedecerlos en el Señor. Porque qué triste cuando un hijo viene a la iglesia, porque tal vez la mamá lo trae, recibió una enseñanza especial que lleva en su corazón y llega a su casa y su papá, por ejemplo, que no quiere nada con Dios, no quiere nada con la iglesia, él es justo a su manera, en su propia opinión, manda a su hijo, por ejemplo, a comprarle licor o a comprarle cigarros, o si es que usa droga, a que vaya a traerle la marihuana o lo que sea, o cosas que no son correctas. Y ese niño está en un problema, tengo que obedecerle a mi papá, pero lo que me está pidiendo que haga
no es de Dios. Entonces, ¿qué límites de autoridad y de sujeción existen en cada uno de estos casos? ¿Quién es la cabeza sobre todos? Ok, porque hay un orden, pero ¿quién es la cabeza sobre todos? Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es por Él que nos sujetamos a donde tenemos que sujetarnos. Es por Él, es a Él al que nos sujetamos cuando obedecemos a la sujeción que debemos obedecer. Es a Él a quien nos estamos sujetando, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es, en el amor de Dios. ¿Para quién ejerzo autoridad o para quién ejerzo sujeción? ¿Para quién? Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, es a Él a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿para quién ejerzo autoridad? Para el Señor. Si el Señor me dio una autoridad, debo ejercerla para su gloria y honra. Si soy el padre de familia, tengo que ejercer la autoridad que me corresponde en el temor y el orden de Dios, y no puedo permitir que mi casa se convierta en un nido de ratas porque no puedo ejercer la autoridad que Dios me delegó. Amén, hermanos. Así el padre, así la madre. Sí, el Señor nos da una autoridad. Y en cualquier cosa que Dios nos ponga, sea en un ministerio, sea en alguna de los oficios o ministerios de la iglesia, cada uno ejerza la autoridad que Dios le dio para la gloria de Dios, en el orden de Dios, y ejérzala como debe ser, y no permita que esa autoridad sea minada, porque si usted hace eso, está deshonrando al Dios que le confió esa posición, y que no es para que usted se sienta orgulloso o para que saque pecho, es para que el propósito de Dios pueda cumplirse. Si los padres no ejercen bien su autoridad, los hijos se pierden, ¿sí o no? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿No es esa la voluntad de Dios? Si el pastor no sabe ejercer autoridad, la iglesia se enferma, porque el pastor no supo ejercer la autoridad según el orden de Dios, no según como algunos lamentablemente lo hacen, y no sé si yo alguna vez también lo he hecho, una autoridad según la carne y no según el Espíritu Santo. ¿De acuerdo, hermanos? Todo se hace conforme al orden de Dios, porque es para Él que lo hacemos. No es para la gloria suya, no es para la gloria mía, es para la gloria del Señor. Tampoco es para la gloria de tus hijos, es para la gloria de Dios. ¿Decimos amén, hermanos? Ok. Entonces, ¿de quién es la autoridad? ¿De Dios o de los hombres? ¿Y de quién es la sujeción? ¿De Dios o de los hombres? Todos queremos armonía y éxito en nuestra vida. La desintegración familiar es una enfermedad social que se padece ahora más que nunca. Muchos libros se han escrito al respecto y cada día más personas se gradúan como profesionales para intentar enmendar este mal. A la vez todos somos dignos de respeto y es justo que defendamos nuestros derechos y que nadie pisotee nuestro valor propio o nuestra integridad, porque todos somos valiosos ante Dios y por todos murió Cristo en la cruz para darnos herencia en los cielos, por todos. En Gálatas capítulo 3 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Todos tenemos autoridad y a la vez todos estamos sujetos a autoridad. Otra vez, todos tenemos autoridad y a la vez todos estamos sujetos a autoridad. Si ejercemos bien cada una de ellas, conforme al diseño de Dios, si ejercemos bien la sujeción y la autoridad, el reino de Dios estará entre nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Ok? Aquí no se trata de que un momento, yo no soy un mueble puesto a un lado, yo soy Reiner Morales. Eso es vanagloria. Eso es contienda. No lo hagan por contienda ni por vanagloria. No lo hagan peleando un puesto. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero ¿qué pasa si yo considero a mis hijos superiores a mí mismo? ¿Eso no está mal? ¿Eso no está mal? ¿Yo puedo considerar a mi esposa como superior a mí mismo? Bien, no está mal. El asunto de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos es que tenemos que tener mucho cuidado, porque acuérdese que es una hija de Dios. Acuérdese que esos niños le pertenecen al Señor. En ese aspecto es que los podemos considerar como superiores a nosotros mismos, pero a la vez tenemos que ejercer nuestra posición según lo que el Señor nos encargó hacer. Y aunque yo considere que mi hijo es pero muy valioso, el tesoro más grande de mi vida, tengo que criarlo en las disciplinas y amonestación del Señor que Él me revela y me manda en su palabra. Y si hay que corregirlo, hermano. Porque lo considero menos que yo. No es por eso. Es porque hay un Dios que me está viendo. Y yo tengo que criar un hijo que conozca a Dios y que pertenezca al reino de Dios y no al reino de las tinieblas. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Amén. Porque el que exalta es el Señor. ¿De acuerdo, hermanos? También la gloria de Dios estará viniendo sobre nosotros. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Amén. También Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Nombre es autoridad. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, le dio una autoridad que es sobre toda autoridad. ¿Cómo alcanzó eso? Dice Pablo, en obediencia. No como un dictador, no, en obediencia fue que alcanzó eso. Dice la palabra del Señor que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no peleamos según la carne, sino según el Espíritu, y derribamos muros y derrotamos gigantes a la forma de Dios. También recuerda aquella frase que dice: pelearán contra el cordero, contra el manso, contra el humilde, y el cordero los vencerá. Amén. Para que en el nombre de Jesús, o ante la autoridad de Jesús, se doble toda rodilla. Por tanto, ante esa autoridad es que doblamos nuestras rodillas. Ante esa autoridad es que tenemos la sujeción que debemos tener. Ante esa autoridad es que tenemos la paciencia que debemos tener. Ante esa autoridad es que tomamos autoridad cuando hay que tomarla. No por lucirnos, sino porque estamos bajo la autoridad del Señor y no podemos desobedecerle. Amén. Hay que hacer las cosas como Él nos enseña, porque ese es el principio, dije antes, de la sabiduría y la inteligencia. Hazlo como Él te dice y te irá bien. Se lo dijo también a Josué. Si sigues las cosas como están en esta palabra,
meditas en ellas de día y de noche y haces todo como en ella está escrito, te irá bien. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, estos son el que está más arriba, el que está en medio y el que está abajo. Todos bajo la obediencia a Dios, todos bajo la obediencia al Señor. Y toda lengua confiese, toda lengua. ¿Cuáles lenguas? Las que están arriba, las que están en medio y las que están abajo. Todas confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el que está arriba lo hace bajo la autoridad de Él. El que está en medio lo hace bajo la autoridad de Él. El que está abajo lo hace bajo la autoridad de Él. Y entonces, ¿por qué el título dice, si Jehová no edifica la casa? Porque así es como Jehová edifica nuestra casa. Y si no lo hacemos de esa manera, no está el Señor edificando nuestra casa, no le estamos dando la oportunidad. Pero si Él edifica nuestra casa, hermanos, entonces, como dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, también diríamos, bienaventurada la casa en donde Dios, en donde Jehová es el Señor. El Señor de los padres, el Señor de los hijos, el Señor de todos. Pongámonos en pie, hermanos. ¿Está contento con la palabra de hoy? Entonces démosle un aplauso al Señor. Amén. Te damos las gracias. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Que esta palabra quede como un clavo metida en nuestro corazón, Señor, haciendo el efecto que tiene que hacer, que cambie nuestra vida, porque todos queremos ser más felices y tener paz. Y estoy seguro, estamos seguros cada uno de nosotros, que si seguimos tu consejo, tus instrucciones, tendremos paz. Veremos tu gloria en nuestra familia y en nuestras vidas. Gracias, Padre, por habernos llamado a tu reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.